El próximo lunes 19 va a defender su tesis de licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCO. Su tesis se titula Ganar la red, el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación política. Vamos a hablar de esta tesis, vamos a hablar de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Tomás? Gastón Torres y Miriam Camargo te saludan. Hola chicos, buen día, saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, queremos conocer acerca de esta presentación que vas a hacer, de qué se trata este tema, ¿no? Ganar la red, el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación política. Sí, nosotros con el director Fabián Bergero nos propusimos desde hace un tiempito ya, este proyecto empezó en 2019, analizar un poco el uso que hicieron de las redes sociales durante la campaña los candidatos Alberto Fernández y Mauricio Macri. A partir de eso planteamos una serie de objetivos, un objetivo general que era un poco esto, relevar y analizar el modo en que los candidatos a la presidencia justamente utilizaron las redes sociales y por su parte plantear una serie de objetivos específicos que se fueron nutriendo a partir de la construcción de ciertas categorías y variables que nos permitieron analizar, bueno, cómo se daba este uso en redes sociales. ¿Cuáles son los puntos que analizan cuando se ven estas publicaciones? Nosotros planteamos 4 categorías. Por un lado, la gramática, es decir, cómo están compuestos o qué contienen los posteos, si contienen hashtags, si contienen retweets, si son citas, si construyeron hilos, ¿no? El arroba también dentro de la gramática. Después nos preguntamos acerca de la estructura morfológica, es decir, cómo están compuestos esos posteos, si esos posteos tienen multimedialidad, entendida como la combinación armoniosa de 2 o más formatos, imagen, texto, video, para la gente que nos está escuchando ahí del otro lado, traducirlo un poco más al criollo. Interactividad, que es la capacidad del diálogo que otorgan los candidatos para con las audiencias o los públicos, y la hipertextualidad, que también traducida fácilmente es esta idea de compartir enlaces o transmisiones en vivo. Por otra parte, nos planteamos analizar la temática, es decir, de qué hablaban los candidatos o posteos, es decir, si prometían, si proponían o si atacaban al rival. Y por último, quisimos ver cuál era el tipo de contenido, ¿sí? En ese sentido nos preguntamos cuál era la intención de los posteos, si era informar, si era promocionar o si era crear comunidad. Y además vislumbrar en esa categoría si los contenidos eran de índole ciudadano, es decir, que tenían a la gente como protagonista, si esos contenidos eran íntimos, para explicar un poco el contenido íntimo o para darles una imagen, podemos encontrar esas famosas posteos de Macri con su esposa y su hija Antonia. Si los contenidos también nos preguntamos si los contenidos también eran políticos o si eran institucionales. Y bueno, a partir de ello fuimos dilucidando ciertas conclusiones. Uh-huh. Y dentro de esas conclusiones, digo, ¿qué es lo que te llama la atención, Tomás? Y la verdad que hay un popurrí de cosas que son interesantes. Yo creo que lo importante tal vez a destacar es que no hubo una campaña muy con estrategias específicas para cada red social. Nosotros encontramos que en la gran mayoría de publicaciones y de posteos analizados, nosotros analizamos 2 periodos, eso es importante destacarlo. El contenido en su gran mayoría es volcado, es decir, que se replica de una red social a otra y se deja de lado en ese sentido la especificidad que tiene cada red social. Hay en ese sentido también una ausencia, una deficiencia en cuanto al uso de estas variables que venía mencionando recién. Por lo que entendemos que en líneas generales la campaña presentó matices grises. Lo que podemos valorar en líneas generales también es que sí se dio un uso constante de las redes sociales, lo que de algún modo reivindica la importancia de estas, ¿no? Pero después en cuestiones más íntimas, si se quieren, o más particulares, podemos decir que, por ejemplo, hubo un uso generalizado de los hashtags, no entraron en un uso específico. Por ejemplo, los candidatos durante estas fechas que analizamos nosotros, estos periodos que analizamos nosotros, visitaron muchas localidades del interior del país, ciudades como Mar del Plata, Santa Fe, y los hashtags, por ejemplo, ellos plantearon 2 eslóganes o 2 ideas que estaban en discusión, ¿no? Por un lado, el sí se puede de Mauricio Macri, que buscaba la reelección, y el Argentina de pie de Alberto Fernández,
que buscaba llegar al sillón de Rivadavia, y ahí lo que veíamos es que esos hashtags no se especificaban hacia cada ciudad, y cuando se hizo de manera espontánea y solamente se veía en un caso esporádico. Entonces, como que entendemos que ahí no hay un uso específico planificado de esta herramienta. Después entendemos también que hay una ausencia importante de interacción, de arrobas, de citas y retweets de los candidatos para con los distintos dirigentes o con el público en general. Lo que también notamos es que en relación con la gramática es que ambos construyeron hilos de Twitter, aunque no explotaron los recursos y por ahí condensaban muchísima información, donde podrían haber incorporado recursos multimediales para hacerlos más atractivos. Luego, en relación con la estructura morfológica, entendemos que un poco en esta línea hubo una comodidad en cuanto a la multimedialidad, porque los soportes se volvían, es decir, los flyers que realizaban, los spots se volvían poco atractivos visualmente. De hecho, el candidato Macri en su momento utilizó muchísimo lo que son flyers o placas en blanco y negro, generando poco atractivo visual. También entendemos que en cuanto a la hipertextualidad que mencionábamos hace unos momentos, que no transgredió los límites del recurso, solamente se utilizaba para informar y para transmitir o compartir las transmisiones en vivo, valga la redundancia. Y en cuanto a la interactividad, que tal vez este es uno de los hallazgos más importantes, que nosotros un poco demostramos nuestra sospecha, que es que los candidatos, en este caso Alberto Fernández y Mauricio Macri, hablan mucho pero escuchan poco. Y bueno, y esas son algunas de las cuestiones que tal vez hemos podido destacar. Claro. Y hoy se utiliza más la figura el que maneja las redes, ¿no? Creo que hoy hay un trabajo mucho más elaborado de lo que se publica. Sí, nosotros, yo no quiero generalizar y quiero por ahí entrar más que nada en esta campaña. En esta campaña se vio que hay un laburo de fondo, obviamente, indefectiblemente hay personas encargadas de los posteos de estas publicaciones, hay toda una estrategia diagramada, pero hubieron fallas que inferimos que también pueden ser propias de la vorágine de la campaña. Recordemos que tuvieron que adaptar los discursos para la elección general porque anteriormente había sido las PASO y bueno, tal vez los candidatos no se esperaban los resultados que habían obtenido. Entonces eso por ahí te lleva a tener que modificar las estrategias y acometer ciertos errores que son propios de esta vorágine. Tomás, nosotros te agradecemos este análisis y bueno, siempre es importante analizar lo que hacen los políticos y más en etapa de elecciones. Éxitos, ¿no? Para la presentación, además, para el lunes. También. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, ahora queda un pasito más. Estamos a un pasito, dijo Lionel. Es encima del día después de la final del mundo. Pensaba en eso, digo. Yo le decía a mi director de tesis, cuando me planteó para defenderlo el lunes 19, le digo, no sé si voy a llegar vivo. Claro. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Que no te cambie el humor para poder la presentación. Miren, chicos, yo tengo tanta esperanza, tanta emoción y tanta fe en este equipo que sea cual sea el resultado, va a estar más que convalidado. Muy bien, muy bien. Te agradecemos, Tomás. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba Tomás Arada, nos habló de la tesis en licenciatura en comunicación social, analizando el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación política. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio, FM 104.9.